Saludamos a todos los hermanos con la paz del Señor. Damos gracias a Dios porque nuevamente podemos estar aquí compartiendo la bendita y santa palabra del Señor. Es nuestro deleite poder hacerlo, que cada día el Señor nos permite compartir de su palabra. Es un privilegio. Hemos compartido anteriormente 2 de Corintios capítulo 7, verso 1, para dar continuidad. Vamos a volver a leerlo. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad de Dios. El significado de perfeccionando es llevado a su fin. Nosotros es la tarea que nos toca a nosotros. Lo que Dios tenía que hacer ya lo ha hecho y hoy nos toca a nosotros ir en esa perfección. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque hay una lucha que se sostiene día tras día. El inconverso está bajo el dominio del diablo, haciendo lo que le agrada al diablo, luchando contra Dios. Pero aquel que ha creído, el creyente, está en el reino de Dios, luchando en contra del pecado día tras día. El inconverso ama el pecado y se deleita en sus hechos, pero el cristiano ama la ley de Dios, y aborrece su pecado. Aborrecemos esta debilidad que nos golpea día tras día. El apóstol Pablo, hablando de esto en Romanos 7, capítulo 7, verso 22, dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es la lucha que sostiene el cristiano, día tras día. Por eso decimos, el inconverso no tiene problema en cuanto a esta lucha. ¿No siente esta lucha? No la siente por causa de que él está bajo el dominio del diablo, está bajo pecado. Pero aquellos quienes fuimos libertados del pecado, de ese poder que nos agobiaba y nos llevaba a hacer su voluntad, aquellos que fuimos libertados, amamos lo que Dios nos muestra en la Escritura. Y si bien hay veces que tropezamos, es parte de este proceso en el cual nos encontramos. Es parte de este proceso. Por eso el apóstol Pablo dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Por eso nosotros no debemos andar en lo que nos dictamina nuestra naturaleza, sino en lo que nos muestra las Escrituras, que hoy nosotros, como sus hijos, podemos manifestar. Como aquellos quienes fuimos separados para Él, para un servicio glorioso, podemos manifestar en este tiempo. Por eso es que hemos leído también este pasaje en Romanos, que nos muestra de una lucha que es en la cual el cristiano está día a día, pero hay una liberación. ¿Cuál es la liberación? La liberación es apoderarse de lo que Dios dice en la Escritura, que nosotros fuimos llamados para Él, que fuimos llamados como santos para Él. 1 Corintios capítulo 1, en el verso 1, el apóstol Pablo se expresa a estos hermanos de esta manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué le dice el apóstol acá? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Bueno, pero eso se lo dijo allá a los corintios, porque ellos andaban mal. No, pero ¿qué dice? Con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es un llamado a la iglesia de Dios. Es una exhortación a la iglesia de Dios. Cada vez que nosotros podemos leer las cartas del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pedro, el apóstol Juan,
Son exhortaciones que fueron dadas a la iglesia con un propósito firme. ¿Cuál era el propósito? Que la iglesia entienda a lo que Dios la había llamado. Hermanos, vemos a las claras en este pasaje cómo el apóstol Pablo se refiere a los hermanos como santos, a los santificados. Pero hermanos, fueron llamados a ser santos. Por eso que en el verso 5, después usted lo puede leer, el apóstol Pablo los exhorta duramente porque su conducta no era la conducta de alguien alguien que estaba santificándose. No era genuina de alguien que se estaba santificando, sino que tenían una mala conducta. Y el apóstol los exhorta duramente porque no era digno del llamamiento que ellos habían tenido. No podemos olvidarnos, amados hermanos, en el momento de que erramos, de que nos equivocamos, el llamamiento que hemos tenido, porque es genuino y es verdadero. Y Dios no se echa para atrás lo que dijo en un momento. Dios no es como el hombre que se arrepiente, no, me equivoqué. No, Dios tiene un plan perfecto, un plan glorioso, trazado de una manera perfecta. No hay manera que esto falle. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Desde el verso 25 vamos a leer. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto trabajo podemos ver acá? Es un pasaje de la Escritura. Por eso decimos que no es algo que se nos ocurre a nosotros o a este ministerio o a todos los ministerios que predican las doctrinas básicas. No es una locura, es algo que lo enseña la Escritura. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿No le ha tocado de cruzarse con hermanos que le han mentido? Esto ha pasado en todo tiempo. Por eso que la Escritura hasta hoy sigue perfeccionando al cristiano. Porque hay hermanos que se convierten, hay hermanos que vienen a la verdad y necesitan entender estas cosas porque tenían una conducta que no era conforme a la de un santificado. El santificado procura cada día santificarse más. Por eso dice la Escritura, hijito, no os engañéis, el que practica la justicia, este es justo. ¿Por qué? Porque realmente se hace notorio lo que creyó. Esa obra que fue hecha en nuestro Señor Jesucristo, esa redención, esa justificación, esa elevación gloriosa que nosotros somos parte hoy, tiene que hacerse notoria en nuestra vida, de la elección que nosotros hemos hecho, una elección que fue hecha en Dios primero, pero ahora una elección nosotros día tras día, de qué fuente queremos tomar, porque no podemos hacer del árbol malo, no, de lo que éramos ya no debemos tomar más, sino que debemos procurar ir hacia un perfeccionamiento, ir hacia lo que Dios muestra en su palabra, que lo que hace un verdadero hijo de Dios, alguien que realmente ha creído.
todo lo bueno que nosotros hoy podamos alcanzar y podamos manifestar es el resultado a la obra de gracia que Dios ha hecho en nosotros. No es otra cosa. No es porque nosotros seamos mejores, sino que fue una elección de Dios. Fue una elección de Dios para todos nosotros. Pero nosotros debemos hacer firme nuestra vocación y elección. Nosotros debemos hacerlo firme. Todo esto que notamos en la Escritura, debemos, amado hermano, apropiarnos y hacernos cargo de esto que nos muestra la Escritura. Que el Señor nos ayude, amado hermano. Que el Señor nos ayude día tras día a ir en conquista de estas cosas. Cada día más, cada día más. Vamos hasta aquí, vamos con esta enseñanza. Esperamos en la próxima edición ya estar finalizando. Como siempre decimos, es nuestro ruego que esto que compartimos con humildad y desde lo más profundo de nuestro corazón sea edificación para su vida en Cristo. Que el Señor le bendiga.